En este año, que es el año de la intimidad, no podemos dejar de seguir en esta línea tan marcada que nos está el Señor Jesucristo mostrando. Y el domingo, el Señor nos habló sobre las bienaventuranzas, de habitar en su casa, de tener hogar con Dios. Y esa ha sido la invitación, edificar esa casa que somos cuando hemos recibido al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que su Espíritu viene a habitar en nosotros y que Él hace morada con nosotros. Y qué interesante ha sido entender que esa morada es la intimidad que nosotros podemos alcanzar con nuestro Dios Padre por medio del Espíritu Santo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y sigo meditando al respecto, y nuestra reflexión de hoy tiene un título sencillo que va muy de la mano con lo que hemos venido viendo los domingos, pero que sé que es algo que necesitamos entender, vivir cada uno de nosotros. Y necesitamos entender y vivir el poder que hay en habitar en la casa de Dios. El poder. Y para eso les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Daniel. Benditos sean. María Angélica en Barranquilla, tenemos mucha gente en Barranquilla, Rosaura, en Bogotá, en Riguacha, en Zipaquirá. Gloria sea a Dios. Ahora les pido que por favor abran su Biblia en el libro de Daniel. Y nos vamos a ir al capítulo 10. Y qué interesante es leer un libro como este, al menos en esta parte, pero ojalá pudiésemos hacer el recorrido cada uno en su tiempo diario, íntimo, con el Señor Jesucristo. Porque Daniel fue un varón de Dios caracterizado por ser un hombre fiel al Señor, conocedor de la intimidad con Dios, profundo conocedor de la intimidad con Dios, a pesar de ser muy joven. Desde muy joven estamos hablando de que ya era conocido como un hombre sabio, como un hombre en el que estaba un espíritu superior desde que tenía aproximadamente 16 años. Y por eso fue tomado por el rey Nabucodonosor junto con sus amigos para que le ayudaran como consejero a administrar en el gobierno, considerado un sabio desde muy joven. Pero realmente él siempre reconoció que su sabiduría, su destreza, provino siempre de su relación íntima con el único Dios verdadero, con Jehová. Y a lo largo de este libro, nosotros podemos ver en muchas situaciones donde se manifestó no solo inteligencia de parte de Daniel, sino sabiduría, administración del conocimiento, decisiones muy determinantes, muy radicales, en tiempos de gobierno supremamente corrupto, confuso. Y entonces es interesante, porque lo que vamos a leer hoy es apenas una parte de todo lo que tiene este libro, de lo que fueron momentos de intimidad de Daniel con el Señor y lo que eso le significó. No es diferente el día de hoy para ti y para mí. El poder que le significó a Daniel la intimidad con el Señor en esta época de la antigüedad es el mismo poder que hoy nos significa tener intimidad con Dios.
aquí hay algo muy interesante. Daniel siempre lo creyó. Daniel siempre tuvo claro a quién rinde culto y a quién no. No entró en confusión. Y cuando los ambientes se notaron confusos, esto fue lo que hizo y es lo que vamos a leer. Entonces voy a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Por favor, me acompañan en la lectura. Si lo tienen ya, digan amén. Aquí lo tengo, aquí está. Capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1. Si lo tiene ya sabe, dígame amén. Quiero que me siga la lectura. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír un sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un sueño profundo, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Vamos a dejar hasta ahí. Es interesante porque este pasaje comienza datándonos, comienza ubicándonos cronológicamente, comienza mencionando que esto fue en el año tercero del reinado de ¿quién? Del rey de Persia. El año tercero de Ciro, rey de Persia. ¿Recuerdan? Ya para esta época nosotros estamos hablando del 536 antes de Cristo. Ya el reino de Persia había prevalecido. Y resulta que nosotros sabemos, y esto está muy claro en Isaías, que el rey de Persia, este hombre, fue llamado siervo de Dios por cuanto Dios lo levantó con un propósito, a pesar de no pertenecer al pueblo de los judíos. Pero él lo levantó con el propósito de vencer y de tomar el control sobre todo el territorio, sobre los babilonios, sobre
cada detalle de la época antigua para que entonces él fuera quien ordenara el retorno. Y es muy interesante porque Daniel estaba todavía, obviamente, en terreno extraño, pero al tratarnos y al hablar de lo que aquí se está mencionando, él conoce lo que está pasando en Jerusalén, con Esdras, con Nehemías. Ellos son llevados a Jerusalén. Recuerden, Nehemías hacer una inspección a reconstruir los muros de Jerusalén. Esdras en toda esa misión de parte del Señor de hacer una restauración desde lo espiritual hasta lo físico después de la destrucción babilonia a Jerusalén. Pero Daniel, a pesar de que está bajo este gobierno en Persia, él está todo el tiempo conectado con los propósitos de Dios. Es un hombre joven, pero es un hombre de intimidad, con la capacidad de estar conectado con los propósitos de Dios en medio de tiempos, como allí mismo lo dicen, de gran conflicto. Por eso es que dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, nosotros sabemos qué pasó en ese año tercero, y es cuando comienza ese retorno. Por eso es que nos ubica este pasaje y nos dice que él, que fue llamado Beltasar, sabemos que fue cambiado su nombre por Nabucodonosor, pero no fue cambiada su identidad. Él siempre tuvo muy clara su identidad, quién era. Porque el mundo puede tener un nombre para ti, pero ese nombre que pretende darte algún tipo de identidad en el mundo realmente no tiene poder sobre ti ni sobre mí. Cuando estamos sometidos a Cristo y estamos en intimidad con Cristo, el gobierno es el nombre que Él nos dio. Y dice que Él recibió palabra verdadera y la recibió en un momento de un conflicto grande, pero que Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en esa visión. Y cuando dice él mismo en el versículo 12, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, y nos habla del famoso ayuno de Daniel, 3 semanas en las que no comió manjar delicioso, dicen otras versiones. Entendemos que está hablando de miel, de azúcar, de dulzura. Dice que no entró ni carne ni vino, proteína animal no consumió, mucho menos alcohol, y ahí dice no se bañó con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas, fueron 21 días exactamente, y dice lo que después ocurrió cuando él salió de ese ayuno. Pero él dice que él estuvo muy afligido. La aflicción de Daniel está relacionada con lo que estaba pasando. Había un propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Había un propósito, que se reconstruyera Jerusalén. Pero el conflicto era grande. Había un conflicto tremendo, ¿recuerdan? Cuando comienza la reconstrucción y comienza Nehemías con toda la estrategia, y bueno, Esdras llama al pueblo, llama a la restauración, a la purificación, lee la ley, la gente llora, se arrepiente, hay un llamado a la restauración espiritual y conjuntamente entonces a la restauración material de la ciudad. Pero cuando ellos están trabajando tienen enemigos que le hacen la guerra espiritual, guerra psicológica, guerra física. Y ellos comienzan a sentirse desanimados. Hay un gran conflicto. Pero Daniel no está físicamente allá, pero está en el espíritu. Y entra en un ayuno. Y es tremendo porque este ayuno es el ayuno que agrada al Señor. También en Isaías podemos ser entendidos al respecto. En la medida en que él está ayunando para poder entender, para poder ser efectivo
activo en la obra de Dios en medio de los tiempos, para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Y por cuanto así lo hace, hay intimidad en ese ayuno. Yo quiero decirles que Dios nos está llamando a ayuno. Hoy es un día de ayuno en la iglesia. Y nuestro ayuno congregacional tiene que crecer en respuesta a la convocatoria de este pueblo. No porque yo quiera, sino porque es la consecuencia natural de tener intimidad. El que tiene intimidad tiene una vida de ayuno individual. Y el Señor nos está llamando a recuperarla. Y a los que la hemos tenido y no la estemos practicando, nos está llamando a recuperarla, pero aquel que no la ha tenido, le está llamando a tenerla. Porque para tener intimidad se requiere que nuestro ser íntegro se disponga a lo espiritual. Y ahí entra espíritu, alma y cuerpo. El alma necesita ayunar. ¿Qué ayuna el alma? Crítica, queja, pensamientos obsesivos. ¿Qué más podría ser? ¿Qué otro ayuno? Colabórenme los que están conectados. Enojos desproporcionados. Enojos desproporcionados. ¿Qué más puede el alma Y tristeza prolongada. Comentarios, la lengua, palabras no edificantes, tristeza prolongada. Depresión. Cuando nosotros entendemos que hay tanto que nos hace obstáculo en nuestra intimidad, gracias a Dalí por lo que hace 8 días nos compartiste, entonces comenzamos a detectar lo que hay que ayunar. Un ayuno de nuestra alma puede ser redes sociales, que nos crean tanta ansiedad, que nos generan frustración en algunas ocasiones, o que simplemente nos hacen perder el enfoque, el tiempo. Me escriben amarguras, chismes, depresión, queja, excelente. Cada uno tiene que identificar, y es que para que la intimidad con Dios fluya y que podamos profundizar, nosotros debemos tomar del arma del ayuno como nuestro aliado. Entonces también todo nuestro ser necesita entrar en ayuno. El ayuno de alimentos nos permite dejar ese tiempo, ese espacio que estamos dedicando a alimentarnos para orar, para buscar ese momento en el que recordamos que no podemos comer tal cosa, la otra. Ese es un recordatorio, es como un semáforo, ora. No es simplemente una dieta, que dejo de comer tal cosa y hice un ayuno de 24 horas, pero no, listo, lo dejé de hacer como si fuese un programa, un fit de un día, un ayuno intermitente, esto que nos están sugiriendo por salud, pero no hubo ningún momento ese intercambio por oración, por búsqueda de Dios. Entonces no fue un ayuno. No fue un ayuno para Dios. Podría ser una dieta, una estrategia de salud, por decirlo de alguna forma. Pero estamos hablando de ayuno espiritual. Me ayuda a crecer en el espíritu en la medida en que yo reemplazo ese deseo de comer, ese recuerdo exacto, por oración, por búsqueda, por lectura de la palabra. Entonces nosotros estamos viendo un hombre que dejó de comer un manjar delicado, que no comió carne, que no tomó vino, que no se ungió, y estuvo en oración intensa esas 3 semanas a otro nivel. Y entonces, ¿qué sucedió?
Porque Dios nos está llamando a la recámara secreta en oración y ayuno. Ya no solamente está la recámara secreta. Ahora es en oración y ayuno. Oración de sueño, ayuno de sueño, de alimento, de lo que usted quiera, de ver televisión, de redes. Todo eso tiene que ser reemplazado por la búsqueda íntima. Y mire lo que pasó. Es tan interesante. Porque lo primero que quiero resaltar es que él ya no estaba en una recámara secreta. La Biblia dice que él estaba a la orilla de un gran río y estaba acompañado. Me amo este tipo de pasajes que nos enseñan que el poder de Dios se manifiesta en todo lugar y a toda hora. Porque es la cotidianidad la que Dios nos está mandando. Sí, estamos llamando a la recámara secreta porque es lo profundo, es el inicio, es la base. Pero es que el poder no está solamente en la recámara secreta, se manifiesta allí, pero nos acompaña todo el tiempo. Tú vas en el bus, tú vas en tu moto, tú vas en tu carro, tú vas y el poder está ahí. Tú vas en Transmilenio, tú vas en el bus, tú vas en el avión, tú donde estás, el poder está ahí, porque en la intimidad hay poder. Pero no hay poder solamente en el cuarto encerrado, hay poder afuera todo el día. Y Daniel lo disfrutó y lo sabía. Y tú y yo necesitamos saberlo. Yo lo he comenzado a creer y he comenzado a ver manifestaciones extraordinarias. Y cómo por donde el Señor me está llevando, el Señor está redarguyendo los corazones y me está poniendo a la gente quebrantada. Y yo estoy ahí, la gente comienza a llorar y me acaba de conocer y puedo ministrarles. Y sé que es porque este año es año de intimidad y se manifiesta en poder. El poder que hay en tener una intimidad nueva, verdadera, profunda con el Señor. Daniel está allí, está a la orilla de un río y está con personas. Pero la Biblia nos dice que él comenzó a ver, él alzó los ojos y él vio, capítulo 10 de Daniel, versículo 5, un varón vestido de lino, ceñido de lomos de oro. Aleluya. Y él lo ve tan detalladamente, dice, su cuerpo era de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos, sus pies como de color de bronce, el sonido, o sea, lo detalló. Una visión tan clara, porque la intimidad nos da el poder de la visión. Podemos ver lo que antes no veíamos. Y los que están al lado de él, no, los que están al lado de él, dice que se asustaron y se fueron, huyeron, se escondieron. ¿Por qué? Porque no eran hombres con intimidad con Jehová y no podían resistir la visión. Porque la visión la resiste el que está en intimidad, porque la visión de Dios es poderosa. Es tremendo. Es tremendo como aquel que no tiene intimidad está frente a la visión y huye, la ignora, la niega, se esconde, porque no la puede administrar, porque no la puede resistir. Y no solamente la visión en cuanto a estas manifestaciones extraordinarias del mundo celestial, sino la visión, la dirección. Amados, él lo dice tan claro en el versículo 8, él dice, quedé yo solo, y es tan hermoso Daniel, tan humilde. Él no dice, quedé yo solo porque yo estaba listo, no, él dice, no, yo quedé solo, y no dice, yo soy grande, él dice, yo quedé solo y vi esta gran visión, algo grande. Y eso tan grande lo hizo sentir sin fuerzas. Lo hizo sentir tan pequeñito. Porque esto pasa cuando nos movemos en la intimidad. Podemos reconocer lo pequeños que somos. Amén. Aun cuando tengamos visiones grandes. Amén. Entonces, la intimidad nos da el poder de tener visión, pero también nos da el poder de ser humildes. Amén. Nosotros necesitamos poder de Dios para ser humildes, ¿sabe? El ser humano
no llega a conocer, ejercitar la verdadera humildad si no es por medio de Jesucristo. Porque a nosotros todo nos engrandece. La carne se nos levanta con todo. Hoy yo tengo el pelito arreglado y tengo que cuidarme de ser humilde. No se ría, es verdad. A nosotros nos sale un buen trabajo, tenemos que cuidarnos de ser humildes. Nosotros estamos en una buena situación emocional y nos tenemos que cuidar de ser humildes. A nosotros todo nos levanta la vanagloria. Y la intimidad con Dios es la única ayuda para permanecer humildes. Amén. Imagínense, entre Dios más nos da. Dios nos da más revelación de Él, más poder de Él. Oramos y la gente cree y se transforma y cree en el Señor Jesucristo y nos usa y damos una prédica. Imagínense lo peligroso que es un siervo de Dios sin intimidad. Imagínese lo peligroso que es un siervo de Dios sin intimidad. Una persona que Dios, por la palabra y la fidelidad que tiene y que le ha dado, la use, pero que no tenga su aprobación porque le falta intimidad. Esto lo vemos todo el tiempo. Son aquellos que lamentablemente sabemos que el Espíritu Santo les ama, pero que en algún momento se pierde el norte y se levantan y creen que ellos merecen el reconocimiento y la adoración a la final, que es solo para Cristo. Entonces todo esto es tan delicado. Pero la intimidad tiene el poder de hacernos permanecer humildes. Amén. Por eso el ayuno y la oración es tan necesaria. Porque tiene el poder de mantenernos en santidad, en pureza. La santidad tiene el poder de mantenernos en pureza. La intimidad, porque usted tiene que ir allá. Y en la intimidad usted ya no puede revolcarse en la inmundicia. La falta de intimidad es lo que hace que los siervos de Dios caigamos en el pecado. Y permanezcamos en el pecado. Porque cuando apenas podemos entrar a la recámara y eso el Señor lo alinea. Quien quiere ayunar, quien quiere estar en oración, someterse en la intimidad. Mire, este hombre nos da un ejemplo tan bello. Y yo quedé solo, pero yo vi esta grande y no quedó en mi fuerza. Yo no tuve vigor, pero yo oí esas palabras. Y entonces es muy interesante porque ese varón poderoso nos muestra una verdad bíblica tremenda del poder de la intimidad. Este varón hermoso dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, desde el primer día que te dispusiste a entrar en intimidad, fueron oídas tus palabras. ¡Wow! ¡Qué revelación! El poder de la intimidad. No hay palabra en la intimidad que Él no oiga. Amén. Gloria a Dios. O sea, tú y yo tenemos que asegurarnos de entrar en intimidad. Y nuestra queja del pasado, de Dios no nos oye, Dios no me escucha, quedará en eso, en el pasado. Porque desde el primer día en que entramos, Él oye. Pero lo más tremendo, el poder de la intimidad es que trae la respuesta. Alguien que esté tomando los puntos. Aquí tenemos bastantes juiciosas de cuaderno. Trae la respuesta, la intimidad. Desde el primer día, desde el primer momento,
A causa de tus palabras yo he venido, dijo el varón. Pero qué interesante es cuando dice que se le opuso el príncipe del reino de Persia por 21 días. Usted ya había escuchado esto de 3 semanas al comienzo del pasaje, ¿cierto? O sea, que los 21 días que Daniel estuvo en oración y ayuno fueron 21 días de batalla extraordinaria en los cielos. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire, le está diciendo, este principal del reino de Persia es extraordinario, porque nos está mostrando este pasaje sin lugar a dudas que hay ejércitos demoníacos que se oponen a los propósitos de Dios y a las respuestas que Dios ha enviado. Yo me lo estoy inventando. Miren, las luchas terrenales reflejan las luchas espirituales. Cuando nosotros estamos librando una batalla en este momento para poderle ser firmes al Señor, para pagar nuestro voto al Señor, nuestro voto de adoración, nuestro voto de fidelidad, de santidad. Usted tiene que saber que esa batalla que usted está librando aquí es un reflejo de una batalla que se está librando allá. En los cielos, no en el tercer cielo. En el tercer cielo está el trono de Dios. Ahí salió la palabra, la promesa que se cumplirá. Pero hay batallas espirituales hasta que la voluntad sea hecha, el propósito sea hecho en la tierra. Pero por falta de intimidad, nosotros no logramos entender nuestras batallas espirituales. La intimidad tiene el poder de revelarnos las estrategias espirituales, las batallas espirituales para alcanzar la victoria. Nosotros no tenemos por qué ser víctimas. Nosotros tenemos todo para hacer todo lo contrario, los vencedores sobre los enemigos. Pero ese poder lo tenemos en la intimidad. Recuerda lo que a él lo tenía afligido. A él lo tenía afligido que Jerusalén estaba destruida, que se había ido una comisión, un retorno y no estaban pudiendo con la encomienda. Y el Señor viene y desde que Él se dispone a orar le manda la respuesta. Bueno, hoy no vamos a leerlo, pero usted tiene su Biblia. Ahí más adelante le muestra cómo es todo el plan de Dios. Le muestra cómo Persia será sometido por Grecia. Le muestra qué pasará con los reyes del norte, con los reyes del sur, qué pasará, todo el plan. Revelación de cómo Dios tiene el control, de cómo es su plan, de cómo vencerá. Pero nosotros
Hoy hasta este versículo 13 vamos a leer, porque la necesidad que tenemos hoy es de discernir que nuestra batalla, la batalla que usted está librando, es una consecuencia de una batalla en los cielos. Dios ya habló la bendición, pero necesitamos estar en intimidad y tenemos que estar en oración y ayuno y tenemos que estar débiles en nosotros para que Él se fortalezca y la oposición que está en los cielos, en esas batallas celestiales, caiga. Mire, yo creo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere en la intimidad mostrar en qué estamos ayudando a nuestros opositores. Hay gente que quiere ser restaurada en su área financiera, no quiere deberle a nadie, pero no quiere diezmar. Hay gente que quiere ser sano emocionalmente, edificar una relación sana, tener un hogar sano, pero no quiere renunciar a sus esquemas de relación. ¿Estás conmigo? Hay gente que quiere alcanzar lugares de gobierno, de autoridad, pero no quiere someterse al gobierno de Dios. Y el Señor da autoridad, levanta dentro de los suyos al que se le somete, a ese le entrega autoridad. Entonces, ¿en qué tú y yo estamos colaborando con nuestro opositor? Por eso el ayuno es tan importante. Porque cada uno de nosotros tendrá que recibir la revelación de en dónde. Miren, la palabra de Dios dice que aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Obviamente está hablando del arcángel Miguel. Esto estamos hablando de seres celestiales en esas batallas celestiales. Y entendemos muy claramente que este príncipe de Persia es la cabeza de la fuerza, era la cabeza de las fuerzas espirituales que comandaba en Persia. Espirituales. Pero tú y yo necesitamos saber que más es el que está con nosotros que cualquiera de esos enemigos. Pero la verdad la vamos a saber en la intimidad. Hay una guerra que se está librando por el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Hay una guerra que se está librando para que el propósito de Dios se cumpla en esta iglesia. Qué cosa tan real. Qué cosa tan real. Tantos testimonios al respecto. Solo de este domingo tengo tantos testimonios. Tantos se me acercaron y me contaron cuál fue su batalla terrenal. Porque yo no recibí información de cada batalla terrenal, recibí información de la batalla espiritual, de lo que estaba pasando en los cielos, de lo que se estaba moviendo. Pero Dios fue bueno y me hizo conocer. Y Él venció, Él envió ayuda. Y la oración fue en ese sentido, en la madrugada. Señor, envía ángeles. Despiértalo, envía tu presencia. Señor, atráelos. Toca el corazón. Señor, arrepiente. Señor, nos dejas tranquilos, Señor. Pero, ¿qué
que ninguno crea que su porción de intimidad no es importante para que se manifieste el propósito de Dios. Es tan cómodo decir, ay, si Dios quiere lo hará, ¿cierto? Es tan cómodo decir, lo mejor es lo que sucede. Es tan cómodo decir, ay, a la final todo ayuda para bien. Pero la palabra completa es para los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan para bien. ¿Estás conmigo? Para los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son los que entran en intimidad. Los íntimos son los que aman. Entonces, para los íntimos, a los íntimos, todas las cosas le ayudan a bien. Tú y yo necesitamos saber que ese es el poder de la intimidad. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Quiero terminar orando porque tú y yo necesitamos ser conscientes que estamos siendo objeto, escucha, objeto de estrategias del enemigo para entorpecer que se cumpla el propósito. Entiéndelo hoy. Hoy es un día extraordinario. Nosotros tenemos por la cruz del Calvario el poder de tener el Espíritu Santo paseándose libremente en nosotros y en medio de nosotros. Daniel no tenía eso. Daniel tenía la promesa y creyó la promesa. Y Él nos está dando, nuestro Dios, la posibilidad de tener una revelación como esta ahora. Daniel allí entendió, lo que se está librando es una oposición espiritual para que el propósito de la restauración se dé. Ya sé cómo tengo que orar, ya sé cómo es el plan, lo que Dios quiere, lo que va a hacer. Y tú y yo necesitamos entender que en nuestra vida personal está pasando lo mismo, en la edificación de esta casa lo mismo, en la edificación de esta nación lo mismo. Hay un propósito de Dios glorioso, pero hay enemigos que nos están invitando a que le colaboremos. Entonces, allí donde estás, cierra tus ojos. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos acá. Y tú conoces a aquellos, Señor, en lo que no estamos colaborando como deberíamos para tus propósitos. Señor, yo te pido para mi vida, para la vida de toda esta casa, de cada persona conectada, una unción de búsqueda como la de Daniel, con la disciplina de Daniel, con la humildad de Daniel, con la capacidad de negarse a sí mismo para no estar contaminado. Que podamos, Señor, desde la intimidad, colaborar con el cumplimiento de tu propósito en nuestra vida verdaderamente, Señor. Señor, que aquello que no hemos priorizado, que no hemos entendido, que aquellas motivaciones invertidas no sean manifiestas, reveladas allí en la intimidad, Señor. Que tengamos que reconocer esto no lo hacemos
por amor a ti, esto lo hacemos por interés. Porque quiero esto, porque quiero aquello, porque quiero conseguir este deseo, porque... Señor, ayúdanos a ver cuál ha sido la piedra de tropiezo que el enemigo ha puesto en nuestro camino y que nosotros no hemos identificado. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, yo te doy a ti gracias, porque yo creo que en estos tiempos de gran conflicto en el mundo, en Colombia, en esta iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, tú nos das revelación. Revelación que nos entrega la victoria. Revelación que nos lleva al nivel que tú nos has llamado, al propósito. Gracias te doy, Señor, porque tú envías tus legiones de ángeles para que nosotros podamos evidenciar la victoria que ya tú ganaste en la cruz del Calvario. Gracias por habernos confirmado que iremos de poder en poder el domingo. Gracias por habernos confirmado que te veremos en Sion, Señor. Y gracias por habernos enseñado hoy el poder que hay en verte en Sion. El poder que hay en la intimidad. El poder que hay. Porque es la intimidad la única que nos hará ser establecidos en el propósito para el cual nos creaste. Amén. Amén. Benditos sean en el nombre del Señor Jesucristo. Es un año de ver la gloria del Señor. Es un año de estar en intimidad y es un año en que se manifiestan esas victorias celestiales en lo terrenal. Sigo confesando victorias sobre su vida, victorias sobre mi vida, victorias sobre la vida de la iglesia, victorias sobre esta nación, victoria, porque el victorioso, el vencedor de todas las batallas, está en medio de nosotros. Espíritu de oración y de ayuno nos ha sido concedido en el nombre del Señor. Una iglesia llena de íntimos es una iglesia que ora y que ayuna. Sé que también en esto la señal se ha manifestado. Que sea en el nombre de Cristo a partir de hoy una temporada de profundidad en las disciplinas espirituales. Amén.